no se ha considerado esto importantemente a nivel público, digamos, a nivel público. Las famosas 700 hectáreas, el parque está acá, es la parte de San Juan de Aragón, en fin, todo eso se habla, ¿no? Y bueno, aquí se ve la cuña que crea el aeropuerto entre la invasión de Catepec, la invasión de Nezahualcóyotl, ¿verdad? Y los tres, voy más rápido, en fin, estos son los grandes retos. Voy más rápido, la siguiente. Bueno, este es en un radio de 5 kilómetros alrededor del aeropuerto, hay 1.200.000 habitantes, pero el 65%, 70% están en el lado del Estado de México. Es una parte muy importante. La siguiente. Bueno, este es el área metropolitana, está crecido, 19 millones o 20 o hasta donde se pueda, 9 millones en el este, 10 millones en el este, la siguiente. Y esta es digamos, la equidad que hay o desequilibrio que hay en términos de parques metropolitanos, ¿verdad? Como vemos, pues simplemente al norte no hay, al oriente no hay, en el Estado de México menos aún. Sabemos que el 40-38% de la visita a Chapultepec es de población del Estado de México, por ejemplo. 38-40% de la visita a Chapultepec es del Estado de México. La siguiente. Bueno, esto es lo mismo a nivel de equipamientos culturales y de grandes universidades. Se habló mucho de esto, vean ustedes dónde están, etcétera, etcétera. La enorme desigualdad que hay hacia la ciudad. La siguiente, esto ya se ha hablado. Bueno, la siguiente. Entonces hay una serie de retos y una serie de oportunidades en este tema, en este proyecto. La siguiente. Bueno, primero, como decía yo, el relleno sanitario, el entubamiento y realineamiento de los ríos de oriente del área metropolitana. Si ya no va a llegar agua al vaso de Texcoco, se va a generar un mismo proceso de salinización y de secación. Y entonces nos vamos a enfrentar otra vez a problemas muy graves de tolvaneras en el propio aeropuerto, si no se toman todas las condiciones ambientales que es importante en esta parte de la ciudad, en esta parte de este territorio. Por último, pues hay aguas negras que se hablaron, etcétera, etcétera. La siguiente. El otro punto es la conectividad integral. La siguiente. Pasa, sí, la siguiente. Yo creo que de lo que hemos oído en la prensa, etcétera, etcétera, únicamente se han manejado dos variables. Está la Ciudad de México, cómo llegar, cómo salir, etcétera, etcétera. Pero, ya lo hemos visto, no es ese el problema, no son dos variables. La siguiente, son mínimo todas estas variables. Todo lo que se nos ha planteado, todo lo que se nos ha mostrado, es que hay dos variables, de cómo llego al aeropuerto nuevo, cómo salgo del aeropuerto nuevo, cómo llego a la ciudad. Esto plantea completamente una visión negativa, electrónica, disfuncional, etcétera, etcétera. Porque nos dicen, por ejemplo, que si se pone metro al aeropuerto, pues el número de volumen no llega, no da. Pero ¿qué pasa si lo sigo achimalhuacando y tengo 1 millón de habitantes? Entonces, pues ya sí da. ¿Qué pasa si lo paso por Nesa y donde hay 5 millones de habitantes? Etcétera, etcétera. Es decir, es importantísimo ver esta integralidad que ya estoy mencionando, porque si no, pues vamos a perder esta enorme oportunidad de comunicación. Y aquí está el aeropuerto como zona central de toda esta parte, que es únicamente estos 1.200.000 gentes, ¿no? Que es enorme porque es como León, digamos. La siguiente. Otro tema que no se ha discutido suficientemente a nivel público y que está involucrado íntimamente el gobierno del DF y también el gobierno federal,
es ¿qué va a pasar con el río, con el viaducto, ¿no? Esto es la principal comunicación a cualquiera de los aeropuertos y la salida al oriente de la Ciudad de México. Entonces, nos han planteado, se ha oído, etcétera, etcétera. Pásale, por favor. Bueno, es como está el viaducto actual, ¿verdad? Un tubo, el lateral, etcétera, etcétera. La siguiente, se nos ha planteado, o hemos oído de esto, ¿verdad? De que un metro por acá, que otra autopista urbana, que lo van a hacer un tercer piso, etcétera, 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 con salidas y bajadas a cerca de 12 metros, con esta vialidad tiene 40 metros, pues simplemente no da. Entonces, esa es la visión de ciudad que queremos, ¿verdad? O la siguiente, podemos, ¿verdad?, meter abajo la autopista urbana, meter abajo el metro, hacer un parque lineal, una ciclopista que nos lleve hasta allá también. ¿Y cómo se paga esto? Pues con la ley de plusvalías que nosotros tenemos desde los años 40 en Guadalajara, Jalisco, la famosa ley de plusvalías de Guadalajara, ¿verdad? Y que permitiría si esto es que no lo podemos pagar. Claro que lo podemos pagar, como ha dicho muy bien el doctor. La siguiente. Vean ustedes aquí, qué bueno que estamos en chileno aquí. Esto fue lo que se hizo en el río Mapocho de Santiago, que fue un APP que se hizo una vialidad enorme que transita todo Santiago, y que se hizo en muchas formas, pero básicamente la siguiente, en recuperar el río, en mantener su río, que es un río limpio, y mantener infraestructuras en las laterales. Esto se hizo, se pagó, es una APP que se paga a N años, lo hizo una compañía italiana, ¿verdad? Hay partes en que inclusive por abajo del río esta infraestructura enorme que hoy comunica todo Santiago, todo el Valle de Santiago. La siguiente. Bueno, estamos ante un problema, ante un clásico proyecto de reciclaje urbano, de reconversión o reciclaje industrial, digamos. El 90% de los proyectos hoy día en todo el mundo son proyectos de reciclaje postindustrial, ¿verdad? El 10% pues son en ayudar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero básicamente es un problema de reposicionamiento postindustrial. Bueno, la siguiente. ¿Cuáles son los retos que plantea digamos, un cambio de este tipo? Bueno, lo más importante, que cuando se cierran las industrias, y en este caso es ella, expulsa obreros y grupos sociales vulnerables. Se ha hablado mucho del sí, se decía, no, es que el que viva digamos, alrededor se va a hacer rico. No, esto va a ser a muchos años. Primero se va a cerrar y hay enorme cantidad de gente que vive del actual aeropuerto, sí se va a transferir 5 kilómetros más, pero ya no va a estar en esa dinámica, digamos, del aeropuerto, ¿no? Las zonas de contaminación de suelo y subsuelo, que tanto se ha dicho, la remediación ambiental, las zonas duras y degradadas difíciles, en cualquier caso de reciclaje postindustrial, los hoyos negros que se generan como vacíos urbanos desligados, ¿verdad? Porque obviamente son áreas muy grandes, difíciles de desatar o detonar, como se ha dicho, cómo desatamos un proyecto de este tipo, quién va primero, la infraestructura, los parques, como se ha hecho en otras partes del mundo, especulación del suelo que puede congelar el desarrollo urbano. Y las oportunidades, bueno, evita una expansión hacia afuera de la ciudad para crear una ciudad más compacta, transporte y accesibilidad cercana a centros de trabajo, porque si lo reconvertimos, como sabemos, tiene esas virtudes, utiliza la infraestructura existente, establece posibilidades de nuevas áreas verdes en zonas altamente contaminadas o que se abandonan, son grandes terrenos y permite proyectos mixtos e integrales. Esa es en general la